En resumen ejecutivo, para contarles que un grupo de senadores anunció la presentación de un proyecto de ley que establece la interrupción legal del embarazo con 3 causales para un posible aborto terapéutico: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal extrauterina o violación. No queremos conversar sobre esta iniciativa con una de las parlamentarias que elaboró el proyecto, la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos en Resumen Ejecutivo en CNN Chile. Encantada de saludarlos, que hubo Mónica Costallada, Daniel. A ver, lo primero que quiero preguntarle es, si es que en esta ocasión no lograran ningún tipo de avance, ¿el PS se la va a jugar porque en un gobierno de Michelle Bachelet, un eventual gobierno, se apruebe un proyecto de ley de aborto terapéutico, por llamarlo de alguna forma, porque está restringido, o de aborto limitado, digámoslo así, a estas 3 causales que ustedes presentan? ¿Se la van a jugar por eso? Mire, lo que nosotros vamos a jugar en primerísimo lugar, primero, cumplir un compromiso que dijimos y establecimos en la sala del Senado cuando vimos que se había rechazado toda posibilidad de legislar, ni siquiera se aprobó la idea de legislar. Es una forma de eludir un debate, un tema que a mi juicio es de salud pública, es un tema de Estado, tiene que ver con políticas públicas. El primero fue el compromiso que hicimos junto al senador Gómez, justamente con la Lagos Weber y con el senador Rossi, que nosotros íbamos al año presentar exactamente nuevamente una iniciativa, porque además allí se ofreció por parte de la actual alianza de gobierno y nosotros sabíamos que no iban a cumplir, y de hecho tal cual fue. Jamás hubo la famosa moción que según ellos iban a presentar y que iba a ser posible conseguir el consenso. Primer compromiso, presentarlo para abrir un debate, para no restar ni al Parlamento ni a la sociedad la posibilidad de discutir un tema que, como digo yo, es de política pública y es de gran importancia, ¿senadora?, para las mujeres y para la sociedad en general. Precisamente por esa importancia para las mujeres, ¿ustedes esperan que Michelle Bachelet tenga una mayor sensibilidad por este tema después de su paso por ONU Mujeres, donde precisamente el tema de los derechos reproductivos fue uno de los temas importantes? Es decir, yo creo que la presidenta Bachelet ha mostrado y lo mostró en este tiempo que hizo una extraordinaria labor ahí en su cargo de subsecretaria general de Naciones Unidas, justamente poniendo temas que son muy importantes para las mujeres, no solo desde luego los derechos reproductivos y sexuales, sino que además también contra la violencia que se ejerce a la mujer, en fin, el respeto integral a la condición de mujer. ¿Y por qué lo digo yo como senadora y como mujer? Porque claramente nosotros sentimos en estas 3 causales, por ejemplo, si no hay ninguna viabilidad de vida extrauterina, es un acto casi de crueldad y de falta de respeto hacia los derechos de una mujer, tener que obligarla a completar ese embarazo sabiendo que después no va a tener ninguna vida. Realmente eso a mí me parece que no es posible, que ni siquiera haya la posibilidad de discutirlo. Y por eso decimos nosotros que vamos a defender derechos de la mujer, porque aquí simplemente se le impide optar, nadie va a obligar, optar por una opción como esta, causales tan específicas y claras como las 3 que hemos mencionado, que permitirían interrumpir ese embarazo sin quedar sometido, por supuesto, a las penalizaciones que hoy día existen. Senadora, se entiende la justificación que usted da en el caso del riesgo de vida de la madre, también de inviabilidad total del feto, pero en el caso de la violación, ¿por qué el feto producto de una violación tiene menos derecho de ser protegido que un feto producto no de una violación? ¿Es una vida de menor categoría que por eso requiere menor protección? ¿Cuál es la justificación? No es que se trate de ser una vida de menor categoría, pero los hijos debieran ser producto de un amor, producto de un acto voluntario, producto de la culminación justamente de ese aspecto, de ese cariño, de esa pareja, en fin, de una relación. Pero una violación es de las cosas más graves que pueda sentir y vivir una mujer. Y si producto de esa violación encima hay un embarazo, a lo menos usted le va a dejar la opción a esa mujer, que generalmente va a ser una adolescente, porque está estadísticamente comprobado que es así, le da la opción a esa adolescente, que puede haber, obviamente en concordancia con su familia, la opción de no continuar con ese embarazo, porque obligar, las mujeres no somos, como alguien dijo una vez, ya ni me recuerdo, pero una especie de prestamos un cuerpo, o sea, no somos personas, somos una especie de cuerpo que bajo cualquier condición y circunstancia tiene que llegar a término ese embarazo, o sea, hasta el final, los 9 meses. No, yo creo que uno tiene que dejarle la opción
a una adolescente que ha sido violada o sufre un incesto y consecuencia de eso tiene justamente la posibilidad de ese embarazo, por lo menos darle la opción que si quiere lo interrumpe y si quiere no. Porque me parece a mí que francamente el embarazo tiene que ser deseado y tiene que ver la participación de dos y no puede ser lo normal, digamos, estamos hablando en condiciones más normales y no puede ser que sea producto de una violación y que esto simplemente la ley impide. Y volvemos al tema que yo decía con el divorcio, cuando nosotros propiciamos y luchamos y nos tardamos años finalmente en sacar una ley de divorcio, nosotros nos dijeron exactamente lo mismo, que éramos antifamilia, que queríamos los quiebres, que no respetábamos la familia, que no teníamos valores, toda una serie de epítetos ideologizados sin tener en consideración que vivimos un Estado laico. Senadora. Esto no es una lucha religiosa, aquí vivimos un Estado laico y nosotros tenemos el derecho a legislar un tema de salud pública, un tema de debate público y un tema de Estado. Claro, no permitir bajo ninguna circunstancia y condición, es condenar a mujeres que han sido violadas, muchachas adolescentes, o que no tienen ninguna posibilidad de salida extrauterina, a tener que terminar ese embarazo. Senadora. Y me parece a mí que nosotros estamos dando esa opción, no es una obligación. Senadora, a ver, es la senadora Ana Fonbaer la que hizo el comentario al que usted hacía alusión. Y aquí evidentemente lo que hay es la discusión por la colisión de derechos entre el derecho de la madre y el derecho o los derechos jurídicos que tiene el feto en la legislación chilena. Me llama la atención algo que usted dice, el embarazo tiene que ser deseado. ¿Significa que en cualquier caso de embarazo no deseado podría aplicarse el mismo argumento que usted está dando? Nosotros lo fuimos muy claros en decir las tres causales, pero estoy hablando por el caso de la violación. Específicamente por la pregunta que hizo Mónica, no se trata de que sea de segunda categoría, se trata de que yo creo que efectivamente lo deseable siempre son embarazos deseados. Lamentablemente no siempre se dan, pero eso no significa en absoluto una causal, somos claros. Hay tres circunstancias o causales por las cuales se puede interrumpir el embarazo, despenalizando en este caso y sin que tenga consecuencias, excepto respetar ciertos derechos. Y me parece que son claritas las tres causales, por eso llamamos interrupción del embarazo bajo estas condiciones, no de cualquier condición, pero sí creemos que el debate tiene que nuevamente abrirse, sí creemos que como legisladores tenemos derecho a poner el debate, sí creemos que la sociedad se puede manifestar, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas mujeres que tienen opiniones, hay muchísimas otras organizaciones de la sociedad civil que no tienen este espacio de discusión, porque en nuestro país, francamente, los espacios de participación son nulos. Senadora, yo creo que debemos grabar ese espacio. Sí, senadora, ¿por qué no plantear derechamente el aborto libre? ¿Por qué no puede ser el aborto libre en Chile desde su perspectiva? Estamos en condiciones, yo sinceramente, si queremos ser realmente bastante realistas, yo creo que nosotros no estamos en condiciones en este país, si ni siquiera se permite un aborto, lo vivimos hace un año en la discusión en el Senado, la negativa total porque aquí se reacciona condicionando, perdón, es que para aclarar el tema, a dogmas, a confesiones religiosas y no se mira desde el punto de vista más laico de lo que tiene que ser una política pública. Yo creo, me temo, por supuesto el debate tiene que estar abierto. Hay candidatos, creo que Marco Enrique se ha planteado que es partidario del aborto, me parece sano que por fin dejemos ciertas palabras tabú y podamos abrir el debate. Ahora, si me pregunta si tenemos alguna opción de aprobarlo en el Parlamento, ninguna. Creemos que existe por lo menos la opción de volver a convencer a gente. El otro último está bastante cerca por dos votos solamente perdimos al menos la idea de legislar. Yo creo que a lo mejor podemos convencer en la medida que empecemos a desarrollar argumentos. Senadora, lo que quiero entender es si usted es partidaria del aborto libre, pero cree que no hay condiciones para aprobarlo, o no es partidaria del aborto libre. ¿Usted? Mire, yo estoy abierta, absolutamente abierta, en mi opinión personal, a discutir efectivamente una despenalización del aborto, pero en un plazo, en más largo plazo. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por algo tan importante como esto, porque para mí tiene prioridad o la salud de la madre, o la inviabilidad de ese feto, o un acto dramático y tremendo como puede ser una violación. Yo soy partidaria de que establezcamos reglas claras, en este caso estamos hablando de la introducción del aborto bajo estas condiciones. Que si esto va a permitir abrir un debate, enhorabuena. En el futuro se podrá ver. Por hoy día yo me atengo a lo que he suscrito como parlamentaria y como senadora, que es establecer la introducción del embarazo en estas tres condiciones. Senadora Isabel Allende, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes, gusto saludarlos, hasta luego.